tenía ojos, mis dedos eran rígidos, medio muertos al final de mis manos. Solo servían para hacer el movimiento de coger. Ahora cada uno de ellos tenía iniciativa. Se paseaban separadamente sobre las cosas, variaban de niveles, se hacían pesados o ligeros, independientemente los unos de los otros. El movimiento de los dedos era muy importante, incluso era necesario que fuese un movimiento ininterrumpido, porque es una ilusión creer que los objetos existen en un punto, fijos ahí para siempre, encerrados en una forma y no en otra. Los objetos viven, hasta las piedras. Hay que decir más, vibran, tiemblan. Mis dedos sentían diferenciadamente esta pulsación, y si no respondían con una pulsación venida de ellos, caían de inmediato en la impotencia, perdían el tacto. Pero en cambio, cuando iban por delante de las cosas palpitando con ellas, las conocían. Solo había algo más importante que el movimiento, la presión. Si ponía la mano sobre la mesa sin apoyarla, sabía que la mesa estaba allí, pero no sabía nada sobre ella. Para saber era necesario que mis dedos ejercieran un empuje. Lo sorprendente era que el empuje me era devuelto de inmediato por la propia mesa. Yo que creía que siendo ciego tenía que ir al encuentro de todo, y descubrí que eran todas las cosas las que venían a mi encuentro. Solo tenía que hacer la mitad del camino. El universo era cómplice de todos mis deseos. Si mis dedos pesaban cada uno con un peso diferente, los contornos de una manzana, pronto ya no sabía si la manzana pesaba o eran mis dedos. Ni siquiera sabía si yo tocaba la manzana o ella me tocaba a mí. Había entrado en la manzana o ella había entrado en mí. Eso era existir para las cosas. Mis manos hechas vivientes me habían llevado a un mundo donde todo era intercambio de empujes, y esos empujes se agrupaban en formas, y todas esas formas tenían un sentido. Sin ninguna duda en mi infancia pasé cientos de horas apoyándome contra los objetos y dejándolos apoyarse contra mí. Todos los ciegos os dirán que en ese gesto, en ese intercambio, hay un placer demasiado profundo para ser descrito. Tocar así, tocar como debe ser, los tomates del huerto, el muro de la casa, el tejido de las cortinas, o este terrón de tierra, es verlo, y casi tan exacta y completamente como los ojos lo permitirían, pero también es mucho más que verlo. Es posarse sobre ellos, es, en el sentido eléctrico de la palabra, dejar que la corriente que contienen se conecte con la corriente de la que estamos cargados, o a la inversa, es dejar de vivir ante las cosas para comenzar a vivir con ellas. Y, tanto peor, si el término parece chocante, es amar. Las manos no pueden evitar amar aquello que han tocado completamente. Moverse sin cesar, sopesar y al fin separarse del objeto, siendo posiblemente este acto más importante que los otros dos. Mis manos descubrían poco a poco que los objetos jamás se terminaban en su forma. Esa forma era lo que encontraban ellas primero, pero como un núcleo, y alrededor de ese núcleo los objetos irradiaban. Imposible tocar completamente el peral de la huerta siguiendo con los dedos el tronco, las ramas y las hojas, ni habiendo tocado todas las hojas una a una. El trabajo acababa de comenzar. En el aire, entre las hojas, el peral continuaba. Era indispensable pasar las manos de una a otra rama, reconocer las corrientes. Tanto se me solía ver, no ya deslizando los dedos contra el peral, sino manipulando a distancia. El jugardale, durante las vacaciones, cuando mis amigos campesinos me veían hacer así mis danzas mágicas alrededor de los árboles, tanteando lo invisible, decían que tenía aire de curandero. Es el nombre que se da a los campos de Francia, que se da en los campos de Francia a esos hombres poseedores de viejos secretos que curan a los enfermos con pases magnéticos, a veces a distancia, según métodos que la ciencia médica no reconoce. Claro que mis pequeñas camaradas se equivocaban, pero sí les podía perdonar. Hoy conozco más de un profesional de la psicología que no sabría explicar con toda su ciencia gestos tan incongruentes. Los olores eran a su vez del mismo modelo que el tacto, entraban igual que él en la masa amorosa del universo. Tenía un atisbo de idea de lo que los animales deben experimentar cuando olfatean. Como los sonidos y las formas, los olores eran mucho más individuales de lo que antes había creído. Algunos eran olores físicos, otros olores morales, pero de estos últimos, muy importantes en la vida social, hablaré después.
Aún no tenía 10 años y ya sabía, y con qué confiada certeza, que todo en este mundo es signo de todo, que toda cosa está dispuesta en cada instante para tomar el lugar de otra, si ésta llegase a faltar. Y era este milagro permanente de la curación el que escuchaba, expresado totalmente en el Padre Nuestro que recitaba por la noche antes de dormirme. No tenía miedo. Otros dirían, tenía fe. ¿Y cómo no la iba a tener ante esta maravillosa, cada segundo renovada? Todos los sonidos, todos los olores, todas las formas, en mi espíritu, no dejaban de transformarse en luz y la luz en colores, metamorfoseando mi ceguera en un caleidoscopio. Sin duda había entrado en un nuevo mundo, pero no era su prisionero. Jacques Lussiron, y la luz se hizo.